Vieron, estamos con el timbó, Enterolobium contortosilico. Este es el timbó. El timbó. Timbó, que en guaraní quiere ser humareda. Por eso nosotros estamos totalmente equivocados, porque el timbó, la cultura que tenemos que aprender mucho más de lo que sabemos, es la cultura guaraní. Porque toda la hidrografía del Uruguay, toda la geografía del Uruguay y toda la vegetación del Uruguay está con nombre guaraní. Entonces, por respeto a toda la cultura guaraní, nosotros tenemos que bajar el copete y aprender un poco de cultura guaraní. Timbó quiere decir en guaraní humareda, y nos está indicando que la madera no sirve para quemar, sirve para cualquier otro tipo de construcción, pero no para quemar. Porque vemos que hay mucha falta de información, de que no se sabe cuáles son las especies nativas. O sea, más del ñangapirí de repente, o el guayabo, el arazá capaz, después ya no sabemos, no conocemos más nuestras propias especies. Seguro. Que tenemos un montón de las cuales no podemos alimentar, ¿o no? Cantidad. El fruto más grande o que más importante del mundo es ahora actualmente es el Aca celoviano. Ese es el más importante del mundo, el más completo en vitamina C, en calcio, boro y magnesio. Eso ya lo estudiaron los neozelandeses cuando se lo llevaron para la escuela Versalles en 1890, y ese lo podemos decir con propiedad que lo llevaron de acá del Uruguay. Lo llevó Eduard Andrés en 1890 de acá del Uruguay, porque lo había contratado el gobierno de Lucas Obe para tratar de cambiar un poco el panorama, porque seguro se vivía muchísimo todavía como consecuencia de la barbarie que se vivía. Entonces él quería cambiar, y fue un error, porque ahí en esa época empezaron a venir todos los árboles exóticos en vez de seguir plantando los árboles nativos. Entonces, como yo acá tengo suelo de arena, le estoy agregando muchos desechos vegetales, mucha cosa vegetal, sobre todo de maderas que se van pudriendo, de resto de paja o de vegetal herbáceo, también para que se vaya descomponiendo, y le agrego humedad. Y ahí está, este árbol incluso tiene 3 años y el comportamiento que tiene es extraordinario. Y lo plantamos porque el timbó, si tiene una particularidad, es la sombra. Entonces nosotros acá precisamos no solamente media sombra para nosotros, sino también para los vegetales. Y eso ya prácticamente en un árbol de 3 años se está cumpliendo. Y los árboles nativos hay que defenderlos a muerte, primero que nada, porque son los que van a regular dentro de ese ordenamiento que tiene el planeta, y ese ordenamiento bajando, ya no hablando tanto del planeta, sino de territorialmente, nosotros tenemos un ordenamiento, y cuando aparece el hombre en la faz de la tierra, que es el último que aparece, y que aparece en el cuaternario, es decir, que por ahora llevamos 4 eras, la era primaria, que tenemos formaciones en Uruguay de la era primaria, la era secundaria, que tenemos también prácticamente 1/4 de Uruguay es de formación secundaria, que son sedimentarios, y de la era terciaria. Y en la era terciaria es donde se empieza a ordenar tanto el agua, a estabilizar más que nada, tanto el agua como los vegetales. Y en la era cuaternaria es cuando aparecemos nosotros, que tenemos aproximadamente unos 12.000 años de edad. Es lo que estima la ciencia más o menos. Y ya estamos en condiciones de deshacer todo. Entonces eso es lo que tenemos que entender, que nosotros ya agarramos todo un ordenamiento natural en equilibrio. Agarramos el agua en equilibrio, agarramos los suelos estabilizados, tanto geológicamente como edafológicamente, y agarramos una vegetación acorde, asociada a ese tipo de suelo, a ese tipo de formaciones, que son características para cada lugar, cada especie. Bueno, esta es la butiá, que lógicamente aparecen en el Cretácico, ya se empiezan a diferenciar
las monocotiledonias de las dicotiledonias, y la butiá que surge en esa época, la butiá capitata, típica de esta zona, y es muy exigente en humedad por el tipo de suelo en que está. Hay palmeras que hay que entrar incluso de bota de goma porque prácticamente están anegadas todo el año, ¿no? Y no se da en otra parte del mundo. Como la Yatay se comparte con Argentina. Esa variedad también se da allá y es de formaciones del sedimentario. Es decir, que son más altos esos depósitos y más elevados y no tienen tanto un ambiente marino como tiene esta, ¿no? La vegetación es la responsable, es el eje, yo le llamo siempre que es la vegetación, es la bisagra de lo biótico con lo abiótico. Es decir, que es la bisagra porque es de donde se pasa ya a la vida terrestre propiamente dicho. Es decir, que anterior había muchos microorganismos. Por supuesto, las cianobacterias ya existían. Las cianobacterias, si el planeta tiene 4.500 millones de años, las cianobacterias prácticamente empezaron a aparecer hace 3.500 millones de años. Y entonces fueron las primeras responsables de la oxigenación de la atmósfera, fueron las cianobacterias. Entonces, pero lógicamente ya en la actualidad, como van muy acompañados de virus y bacterias, ya están causando problemas a la salud. Pero fueron las primeras que empezaron a generar oxígeno en el planeta. Y ahí después el hombre recién aparece en el Cuaternario y aparece justamente dónde se inicia la cadena trófica. En la vegetación. El hombre empieza a comer, omnívoro, porque empieza a comer desde raíces, hojas y tallo y la vegetación en sí, todo lo que le agradaba, y ahí empieza a comer la vegetación junto también con una cantidad después de animales que encontraba al paso, porque todo el origen es ese. Es decir, el hombre para utilizar los recursos. El problema está en qué forma lo utilizaba los recursos y por supuesto que él guardaba el equilibrio porque vivía en connivencia con los bienes naturales. Él precisaba las cavernas para protegerse de las heladas, de los vientos, de los fríos o del agua fría. Precisaba después cuando descubren el fuego, que no fue Prometeo encadenado el que le dio el fuego, sino que fue la evolución del Homo sapiens o del hombre neandertal y de Cro-Magnon, pero que el Homo sapiens fue el que empezó en la evolución a conocer el fuego y a controlar el fuego. Y ahí empezó a cocinar los alimentos. Y ahí siempre en toda la actividad humana se fue contra la vegetación. Se rompió el equilibrio. Y no pensamos que gracias a la vegetación existimos. Gracias por varias razones. Por el oxígeno y por la descontaminación. Hubo un momento que no había luz en el planeta. Y hubo un momento que no había oxígeno, luz había, lo que no había oxígeno, había demasiado anhídrido carbónico. Y ahí fue que se creó las condiciones para que surgiéramos nosotros. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde radica el problema? El problema es que nosotros no podemos vivir de ese entorno, no podemos eliminar ese entorno que ya estaba antes de nosotros, como es la biodiversidad. Factor fundamental para que haya vida. La biodiversidad la tenemos que proteger. Por esa razón es urgente plantar árboles nativos, porque perdimos mucho. Todos nos conquistan acá, tanto Argentina como Uruguay, lo conquistan en la era de la madera. Este es un plumerillo que se encuentra en las márgenes del río, pertenece antiguamente, ahora es pavoidea, antiguamente era de la familia leguminosa mimosoidea y es muy buscado, por ejemplo, no solamente por los colibríes, sino también por las mariposas. Tiene una flor hermosa. Muy usado y está integrando el monte abierto, la parte del monte abierto, muy heliófila, mucho sol, de nuestro país, sobre todo del litoral, del río Uruguay, ¿no? Este tiene una flor, puede ser roja, rosada, puede ser. Rosada, sí, pero ahí el rojo es una variedad. Y este es el celioy, que es una variedad que fue traído de la zona de Rivera, ¿no? Cuando acá se estaba en la era del Neolítico, en la etapa del Neolítico, es decir, de la piedra pulida, como lo documentan toda la historiografía y los exploradores, los expedicionarios, caso de Pedro López de Sousa,
1531, que les llamó la atención las canoas que estaban en el Río de la Plata, con los pueblos originarios de esa zona, que estaban muy bien pulidas a piedra y muy bien labradas, que tenían aproximadamente 18 metros de largo, de esas canoas de una sola pieza. Entonces todo eso nos está indicando que, primero que nada, que nos conquistan en la era de la madera, y que ellos estaban en la era de la madera y que nosotros estábamos en la era de la piedra, en el neolítico, o sea, la piedra pulida. Y de ahí arranca la conquista de estas latitudes. Entonces, por eso decimos, lo primero que hubo en Uruguay no fue la ganadería, no fue hernandaria. 84 años antes de la introducción de la ganadería, se utilizaron todos los árboles del río Uruguay para fabricar embarcaciones para subir por el Paraná para Asunción en busca del oro y la plata. Por el Uruguay no podían subir porque se trancaban en Salto Grande. Por eso es un disparate decir que la madera venía de Paraguay. La madera la sacaban de acá, porque el Salto Grande no permitía que se fuera en jangada. Después sí, para Argentina, todos los lapachales que están de Concordia hacia abajo, sobre la desembocadura del Yuquerí y de Entre Ríos y de Colón, quiero decir, de Salto y de Paysandú, fueron todos en jangada para Buenos Aires en 1820. Este es el Ibirapitá, Peltophorum dubium, Ibirapitá, que en guaraní quiere decir madera colorada. Eso es que significa el nombre de Ibirapitá, y es el árbol de Artigas porque los 5 últimos años de su vida Artigas descansó en el Ibiray, descansó debajo de un Ibirapitá, de ahora hay una escuela en ese lugar, que es justamente el solar de Artigas se llama, ¿no? Nosotros jamás hemos plantado árboles nativos, jamás. Ahora hay un déficit, por eso estamos desesperados para que se planten árboles nativos para tratar de recomponer los ecosistemas, que entre las cosas que perdimos, no solamente la fauna, que es muy importante, no nos podemos dar el lujo de perder información genética, pues la apreciamos, pues además es vida, y también para reconstruir los ecosistemas para que viva mucha gente. Entonces, por ejemplo, para que tengan una idea, una carreta se construía con 2 lapachos de 800 años. ¿Se dan cuenta lo que perdimos? Una carreta, que era el medio de transporte terrestre, en esa época, se construía con 2 lapachos de 800 años. Eso incluso está en la bibliografía argentina. Y los lapachales llegaban hasta el paralelo 32 del río Uruguay. Hasta el paralelo 32, que es más o menos a la altura de la meseta de Artigas, frente a Entre Ríos, más o menos ahí a Colón. Frente a Colón y en la meseta de Artigas del lado uruguayo. Y hasta ahí llegaban los lapachales, que actualmente prácticamente podemos decir que no queda nada. Queda algún relicto ahí, pero prácticamente no queda nada. Esta es una murta, es un árbol pionero de los que hablamos hoy, para ir formando el monte. Es un árbol que está en la orilla del monte y tiene características muy salientes. Por ejemplo, el envés de la hoja es oliveta, verde oliva, y es más claro que el haz. El haz es verde oscuro y el envés es verde oliva. Y entonces eso lo hace fácil de distinguir en el monte para no andarse complicando la vida. Pero es una planta interesante, es una especie interesante para la biodiversidad, ya que el fruto lo come una gama amplísima de pájaros y es interesante por eso para mantener la biodiversidad. Después se integra lo que nosotros le llamamos monte blanco, que es la madera, la leña más común que nosotros encontramos en el monte para cocinar en los campamentos o en los establecimientos rurales, ¿no? ¿Y es rico? Exquisito. El aspecto exterior no es muy llamativo, es negro, aterciopelado, aproximadamente de 1 centímetro de diámetro, pero es exquisito y muy dulce. Tal vez había que mejorarlo un poco genéticamente para que tuviera más pulpa y menos, o la semilla, agrandar el fruto más que nada. Pero es muy exquisito y muy buena madera, es una madera de alta calidad, se usa mucho como maderable, sobre todo en Brasil,
pero a nosotros nos llega también por la mata pluvial atlántica y por el río Uruguay, ¿no? Lo afecta mucho la helada y precisa un ambiente selvático de mucha fertilidad en el suelo por los restos vegetales y de mucha humedad. Entonces lo castiga mucho el viento. El viento ya lo deja feo porque en el monte se protegen entre todos ellos, ¿no? De eso se trata, de reconstruir, porque además la importancia, como dije al principio, y ahí es donde tiene la importancia, del equilibrio que nosotros encontramos en estas latitudes. Es decir, el agua, la geología, el suelo y la vegetación asociada, junto con la fauna que ya existía, estaban totalmente en equilibrio. Entonces nosotros, al ser un uso de medido, porque lo único que se usaba era la madera, porque el carbón de piedra recién se descubre y viene a esta latitud a partir de 1800. El petróleo se descubrió en 1859 y el carbón de piedra vino para el acceso del público, para las embarcaciones a vapor se empezó a usar en 1800, pero a los hogares familiares recién llegó en 1850. Y entonces el monte nativo fue la matriz energética prácticamente en esta latitud arriba de 300 años, 350 años, y familia que entera y parte de la población de Uruguay que vive a los márgenes de ríos y arroyos sigue usando la madera de monte como si tal cosa. Y después con la frutilla en la torta para tratar de reconstruir el Uruguay está dado por el 1611, cuando se hace la primera introducción de ganado por Hernandaria. Y le llama la atención la abundancia que tenía de gramínea, pero que nosotros cometemos el error porque la gramínea y la pradera es la continuación del bosque. El bosque, a medida que va perdiendo humedad ambiente, se va transformando en diferentes tipos y combinaciones de gramínea. Es decir, que la gramínea de mayor palatabilidad, la gramínea más sabrosa para la ganadería, están muy cerca del monte. Por eso siempre tenemos que haber respetado el monte nativo, que además es el que protege el agua, y por eso todos los extractos del bosque nativo. Por eso nosotros defendemos el bosque nativo, es la forma de defender el agua, es la única forma, primero que nada porque actúa como zona buffer, es decir, que va a filtrar los limos continentales, las aguas continentales, las aguas contaminadas, la van a ir a hacer correr, la van a ir depurando entre las diferentes pasturas hasta que llegan al agua, y ahí se va oxigenando el agua, y ya cuando ya llegan con un grado de limpieza bastante elevado, que se puede estimar perfectamente en un 60% de pureza, que es lo que se hace cuando se agarra, por ejemplo, un tratamiento de agua por flujo horizontal. Es lo que el resultado que yo tengo cuando hago pasar el agua por distintos niveles de piletas o de vegetación, y entonces a la salida yo ya tengo una pureza bastante considerable. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Después el arrayán, que arrayán, la arrayán es una palabra de origen árabe que la trajeron los españoles para el Río de la Plata, y significa incienso, y es porque el arrayán tiene un aroma muy fuerte, muy perfumada. La flor pertenece a la misma familia de la murta, a la familia de la mirtácea, y justamente los moros, cuando conquistaron Granada, cuando conquistaron España, vieron que el Mirtos comuni tenía olor a incienso y le pusieron arrayán. Cuando vinieron los españoles al Río de la Plata, vieron el perfume de este árbol, y tanto a Luma apiculata de Bariloche como al Blephariophyllus salicifolia de esta zona le pusieron vulgarmente arrayán. Por eso los nombres vulgares hay que tener mucho cuidado, porque pueden cambiar o pueden tener distintos significados. Pero arrayán significa incienso, significa aroma, ¿no? Por eso proteger el agua en primer lugar, porque sin agua no hay vida, y después la misma vegetación va a proteger el suelo, porque de acuerdo, sabiamente, la naturaleza puso los estratos vegetales en forma extraordinaria, que cambia incluso el sistema radicular,
porque la vegetación que está contra el agua tiene determinada característica, justamente que no se pudre esos árboles. Estoy hablando del sarandí negro, del sarandí blanco, del sarandí colorado, que tienen un sistema radicular que los torrentes de agua lo pueden achatar, lo pueden doblar, puede permanecer 2 o 3 meses bajo de agua, pero no lo quiebra, no se rompe y no se desprende, porque tiene un sistema radicular fasciculado, no tiene un sistema radicular pivotante como tienen los demás árboles ya del curso medio, que son los encargados de aguantar los torrentes fuertes cuando vienen esa lluvia persistente o caen, por ejemplo, en forma abrupta 300 milímetros de agua en poco tiempo. Entonces esos árboles son los que conservan también el curso, conservan el cauce y después conservan la cuenca. Son los árboles del monte abierto que cuando van bajando los limos continentales y las aguas continentales, ellos van ya decantando esos torrentes y son el chalchal, son el coronilla, son los talas, son los ñandubay, son los espinillos, son los encargados de cumplir esa función de hacer la conservación. De cauce, los sarandíes, el sauce y el ceibo. De curso, todos los árboles que conocemos, el Francisco Álvarez, el lapacho, los timbó, en fin, la mayoría de los árboles. Y de la cuenca, el monte abierto, el coronilla, el chalchal, el espinillo, los ñandubay, los prosopi, el género prosopi en general, que ustedes tienen 13 variedades de prosopi, y las mimosas, toda esa vegetación que es muy heliófila, que precisa sol y que no la encontramos en el interior del monte, la vamos a encontrar siempre afuera. Y esa variedad es la que tenemos, porque esa variedad después va a estar la fauna asociada a ese tipo de vegetación. Y nosotros tenemos una influencia muy grande, por eso acá en Uruguay estamos desesperados. Y más ustedes que tienen 4 climas, tienen todos los climas, no nos olvidemos que Uruguay entra 15 veces en la Argentina, y nosotros si tendremos que cuidar lo poquito que tenemos las 4 eras geológicas en las formaciones de Uruguay. Nosotros agarramos todo el espectro y prácticamente sumamos millones y millones de años de existencia. Y entonces todo eso lo tenemos que aprender para poder no conservar, yo digo utilizarlo racionalmente, sustentablemente y amigable con todos esos recursos, porque no se trata de ir en contra, sino de que amigablemente nos sirvamos de todos ellos, porque lamentablemente aparecimos para servirnos de los recursos que ya estaban cuando nosotros aparecimos en la faz de la tierra. Ese es el razonamiento, y por eso trabajamos con los recursos naturales, particularmente con la vegetación, que nos parece sensacional. Y nos gusta mucho la vegetación arbórea, porque es la que está cumpliendo esas funciones con mayor esplendor o mayor importancia, porque además después nos servía también no solamente para combustible, sino también para construcción, ¿no? Y que son brillantes las construcciones que se pueden hacer, no solamente de carruajes y carretas, sino de viviendas, ¿no? Después, por ejemplo, este es el guayabo de blanco, blanco porque la madera es blanca, viene acá el color blanco que tiene el tronco, y este guayabo, que es muy linda la inflorescencia nueva. Qué hermoso. Sí, este guayabo, por ejemplo, la madera es blanca, pero es uno de los perfumes del bosque más sobresalientes. Yo, una de las razones por lo que lo cultivo es justamente para crear paisaje de acuerdo a la fragancia, de acuerdo al perfume de su floración. Y este está entre los elegidos, el guayabo blanco, por el perfume que tiene. A mí me llamó mucho la atención porque este año dio flores del arazá, que tengo el único. Y también, o sea, tiene un aroma que supera el jazmín, la rosa, sí, todo junto. Sí, sí, sí. ¿El fruto de ¿de qué color es? Es rojo, ahora está con fruto, ahora si quieren lo podemos fotografiar. Es agridulce, no es atractivo para comer, pero sí es muy atractivo la fragancia que tiene el fruto, es espectacular. Y hay una forma estratégica de hacer una reforestación, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo voy a comprar un terreno. Ahora todos los terrenos están vacíos prácticamente, están pelados. Entonces, yo una vez lo escuché hablar de los árboles primarios, secundarios y terciarios. Yo veo que si yo planto ahí
al rayo del sol, no sé, mi ñangapirí o el aguaí, le cuesta mucho. Sí. Entonces, ¿hay una forma estratégica de hacerlo? Sí, ¿Cómo es esto? sí. Para que todos tengamos Cuando también yo agarro un esa lugar, conciencia. lo primero que tengo que hacer es la disponibilidad de humedad. El factor limitante para la vegetación, que lo va regulando naturalmente en el mundo, en el planeta, es la humedad. Y enseguida el clima. Por ejemplo, hay que ver qué disponibilidad de agua tengo. Es fundamental. ¿Qué disponibilidad de agua tengo? Si yo dependo del agua de lluvia, ya tengo que pensar en tratar de juntarla. Es decir, de recepcionar esa agua, de disponer en abundancia de esa agua. Nosotros tenemos un promedio de lluvia anual más o menos que anda todavía en los 1.200, 1.300 milímetros anuales. En la zona que está más forestada, llueve un poquito más. Ya se nota la diferencia por el mismo proceso de evapotranspiración de los árboles. Entonces eso mismo hace que no solamente sea más recurrente la lluvia en esa zona, como en la zona del norte y del litoral del país, sino también que crea un mejor clima para las otras especies circundantes, ¿no? Y entonces después se obtiene el resultado de la madera, que el destino es muy variado. Si uno, por ejemplo, perdón que interrumpa, si uno tiene un árbol que crece enorme en un año, rápido. Sí. ¿Sería estratégico, por ejemplo, creo que en algún momento hablamos algo así, pero quiero preguntar para ver si estar seguro, plantar estos árboles, generar una sombra y una humedad, y ahí abajo plantar los que crecen mucho más lento? No. Y Yo no hablaría de lentitud, porque es lo más antitécnico que puede haber. Y ahora está muy de moda, yo no soporto cuando leo las revistas supuestamente técnicas, de que se habla vegetales de rápido crecimiento y de lento crecimiento. Eso es un capricho y un disparate nuestro, creado por nosotros. Los árboles no tienen ni rápido ni lento crecimiento, tienen una contestación a las condiciones y nosotros lo que tenemos que saber, somos nosotros los que tenemos que aprender esas condiciones para creársela al árbol que nos gusta y además para obtener los resultados que queremos. La naturaleza sabiamente acondicionó y buscó el equilibrio de los árboles, y para tener ese equilibrio hay que cumplir determinadas etapas. Y entonces hay árboles primarios, para llamarle todo lo más serio posible, hay árboles que de mayor tolerancia a determinadas condiciones, que son los que me van a ayudar para que yo ponga los árboles de segunda tolerancia, además tolerancia, para que yo después pueda cultivar. Por ejemplo, la yerba mate. Eso es lo que yo quería preguntar, que lo pregunté mal. Por eso, para colocar la yerba mate. Yo acá lo estoy haciendo, ya está la yerba mate plantada ahí, en un lugar totalmente creado. Pero como yo sé que el factor limitante de los vegetales es la humedad ambiente, y que hay vegetales que son más exigentes en humedad ambiente que otros, que los pioneros, que el manijoto flaveliforme, por ejemplo, falso cafeto o falsa mandioca, que eso lo usamos mucho nosotros para crear biomasa cuando tenemos muy poco o suelos muy degradados. Justamente plantamos eso para ir creando rápidamente biomasa, y además para que nos ayude a ir plantando otros árboles que precisan o determinada media sombra al principio por la insolación, o precisan también barreras rompeviento. Pues el factor, lo que nos gusta la vegetación, tenemos que entender que el factor más negativo que tenemos, no es porque estemos en contra, es un factor que tenemos que tener en cuenta, son los vientos fuertes que tenemos en nuestro país. No sé allá cómo es, pero también acá nosotros tenemos que tener muy en cuenta las corrientes del Pacífico y las corrientes del Atlántico, porque el clima, si tiene una característica, es la irregularidad del clima, y el viento juega un papel preponderante en el clima y por la desecación, la evapotranspiración de los vegetales. Entonces lo tenemos que tener muy en cuenta, y para eso una de las formas de contrarrestar todo eso es tener disponibilidad de agua cuando queremos crear algo. Y es una lástima porque los cursos de agua prácticamente ya no existen,
están muy sedimentados, es decir, colmatados, es decir, rellenos, para hablar mal y pronto, para que se entienda, están rellenos, y entonces nosotros ya se producen las sequías más corrientemente, o se producen las inundaciones también inmediatamente, porque los ríos no tienen cauce, están colmatados, están sedimentados por el arrastre que se produjo al haber usado los árboles y no haber plantado nunca, y nunca haber hecho conservación ni de cauce, ni de curso, ni de cuencas hídricas, que es fundamental eso. Estos son todos guayabos Guayabo. blancos. Sí, esto es el ñangapiré. Ñangapiré es una voz guaraní que significa sangre del diablo. Todo lo que tenga ñ en guaraní hace referencia a algo maligno, algo del diablo, y esto es porque cuando uno come demasiado ñangapiré le queda toda la boca morada, toda bien manchado, y es por el jugo pero es exquisito. Es el que muchos llaman pitanga. Pitanga es el nombre portugués. Sí. Yo prefiero llamarle ñangapiré. ¿Es ñangapiré o ñangapiré, las dos están correctas, porque dentro de las sesiones de guaraní es amplísimo. Ñangapiré o ñangapirí. Bueno, este es el lapacho, este es el que hacíamos referencia, que el lapacho es Androanthus etafila, es el que llegaba hasta el paralelo 32, es decir, hasta la meseta de Artigas en nuestro país, y es que con árboles de 800 años, con 2 árboles de 800 años, se fabricaba una carreta, ¿no? ¿Este es el que da todas unas flores rosadas? Rosadas, sí, es precioso. Es muy Lapacho bonito. rosado, ¿no? Es el lapacho rosado. Impresionante la Sí. cantidad de flores. Ahora, el cafeto, ¿no? Sería un árbol primario, por lo que Primario. entiendo. La dodonea ¿Y qué viscosa otros, también. cuáles otros tenemos Este, primarios? O sea, primario, primario es que puede proteger a los demás, ¿verdad? Claro, estaría el cafeto, estaría el falso cafeto o falsa mandioca, Manicoto sabeliforme, estaría la dodonea viscosa o la candela, candela justamente porque arde verde, porque tiene mucho alquitrán la savia de los aceites esenciales de la candela, y entonces arde verde, es muy buena para cuando está seca para hacer asado o campamento, para hacer pescado, para cocinar. Y entonces esos serían los árboles, más los eserios, el cardón, más el ombú, son árboles bastante pioneros. Y después estarían los árboles del monte abierto, como el coronilla, ¿Esos como son el tala. secundarios? Esos serían secundarios. El coronilla. El coronilla, el tala, el chalchal, la pitanga, el guayabo del país, el guayabo blanco, el guayabo colorado, todo eso son secundarios. El arazá también es bien. El como arazá guayabo, también ¿no? es, sí, porque no va dentro del monte, porque es un arbusto, y los arbustos hacen, hay que imaginarse un Eso, triángulo isósceles. Eso Esa es la imaginación correcta, hay que imaginarse un triángulo isósceles. Entonces yo a ese triángulo, en vez de pararlo con el vértice hacia arriba, lo paro con la perpendicular de la base, lo pongo perpendicular a los cursos de agua. Y entonces me va a dar una subida del terraplén y una bajada de la vegetación. Y esa es la gráfica que hay que entender cómo se mueve la vegetación. Es decir, que la base del triángulo está perpendicular al curso de agua, al río o al arroyo. Sí. Y después que siempre va a estar en nivelado. Y la parte alta va a empezar a bajar hacia la parte alta del terreno. La parte alta del monte se va a tratar de equilibrar con la parte alta del terreno. Y la parte del lado de abajo va a ir subiendo. Y así se describe la vegetación, y en la parte alta yo voy a encontrar, o en el vértice, en el ángulo agudo que se forma el triángulo isósceles, yo ahí voy a tener la gramínea de menor palatabilidad. Es decir, ahí voy a tener las flechillas, los espartillos, que cuando digo las flechillas son varias clases de estipas, es decir, no solamente la charruana, sino toda la bicolor, varias clases de estipa, de flechilla, y varias clases de espartillo y de pasto duro. Y voy a ir bajando y va aumentando la calidad de esa gramínea
para llegar al Paspalum, a las variedades de Paspalum dilatatus y a las variedades, por ejemplo, de Stenotaphrus secundatus, que es la gramilla de hoja ancha, muy buscada, muy apetecida por el ganado. Y todo eso lo explotó la ganadería en su introducción en 1611. Fue directamente contra la vegetación y la ganadería la introdujimos en esa época, y eso se debe a toda la bonanza que teníamos, tanto de pastura como de agua, que lo señala en 1608 Hernán Daria. Lo dice que le llamó la atención la cercanía de los arroyos, de los cursos de agua y la abundancia de gramíneas que tenía. Y eso fue lo que lo incitó a tener, introducir la ganadería. Y en ese triángulo que veníamos estábamos en la gramilla, Sí. después vendría... Ya los arbustos de monte abierto, los árboles de monte abierto, y después, el bosque ya marginal, el bosque medio y el bosque de la orilla, el bosque de margen, que la diferencia de árboles es bien típica. Se perdió ahora, porque ya no existe más esa estructura natural, de ese ordenamiento natural que tenían los árboles en los cursos fluviales. Es decir, primero los sarandíes, las distintas variedades de sarandíes, el palo amarillo, terminal de Australia, que después se terminó justamente por las lanzas y las luchas épicas que tuvimos acá, que lamentablemente fue una matanza entre hermanos. Y después el sauce criollo, muy usado también para hacer los yugos de unir los bueyes, porque cortado en buena madera no solamente eran sanos, sino también después no se apolillaban. Por eso tratamos de cortarlo siempre, hacer los yugos de los bueyes en la menguante de junio, julio y agosto, es decir, en los meses que no tenían R. Y todo eso para evitar el apolillamiento. Entonces, todo eso se fue perdiendo por la necesidad imperiosa que había de madera, porque enseguida pasamos a la etapa de la madera. El hierro recién se empieza a trabajar después de 1800, aunque ya había insinuado, ya se venían las hachuelas, por ejemplo, herramientas, ya tenían herramientas de hierro y ya se trabajaba con eso, con el hacha, con las hachuelas, y todo era el elemento, siempre herramientas manuales. Con eso se empezó a labrar la madera, pero la era del hierro empieza después de 1800. Y si usted quiere, ¿no?, aconsejar a todas estas personas que tienen esta iniciativa de reforestar y que tienen un campo pelado, ¿no?, ¿cómo le pueden crear esas condiciones, ¿no?, para que todas las especies progresen bien, ¿no? Sí, la naturaleza hay que imitarla. No hay que vencerla, hay que imitarla. Entonces la naturaleza nos enseña ya visualmente qué es lo que precisa un árbol. Si un árbol está cerca del agua, bueno, le vamos a tener que proporcionar bastante humedad. Ya se sabe, por ejemplo, la interpretación. Si yo quiero tener sarandíes, porque se depositan las aves zancudas, el caso de la cigüeña, las garzas, nidifican allí, y además la fauna asociada a los sarandíes, justamente por la pesca y por la caza, son de los felinos. Entonces yo voy a tener que ver una fuente de agua permanente para poderlo recrear el paisaje que yo quiero lograr. Depende de los objetivos que uno se plantee. Entonces después viene, lamentablemente nosotros siempre empezamos por la etapa final. Hoy yo hablé del orden natural de los bienes en el planeta. Y el orden natural de los bienes en el planeta fue, primero que nada, fue el agua y la geología. En segundo lugar, el suelo. Cuarto lugar, la vegetación, y después la fauna. Si yo quiero colocar un árbol, trabajar con vegetación, tengo que interpretar la naturaleza, primero que nada, si tengo agua, qué tipo de agua tengo, dónde está el agua, y después qué tipo de suelo va asociado junto con esa agua, y qué vegetación va asociada a esos suelos. ¿Cómo se llama? Luisa peploide, es una gracia, y le llamamos acá duranillo de agua.
¿Es como un arbusto o es árbol? Es un arbusto, es un arbusto perenne porque tiene sustancia de reserva, se pierde en invierno y vuelve a renacer en primavera. ¿Y estos son ombúes? ¿Me Estos decías? son ombúes, sí, Phytolacca dioica, Qué lindo. son ombúes que los compartimos también con Argentina. ¿Estos son lapachos? Son las pachas también, Ahí eso es está. tan lindo. Muy lindo. Bueno, y esta sí, es una planta interesante porque no tiene... Nosotros por toda la depredación que se hizo del bosque nativo, que ya le digo, durante 500 años se estuvo atacando el bosque nativo y nunca se plantó un árbol, y entonces hemos perdido especies. Esto es una especie que está muy reducida en el Uruguay, que se ha perdido muchos ejemplares, y es una especie que está muy parecida al molle, pero no tiene nada que ver con el molle, y muy parecida al coronilla, que lo único que pertenece a la familia del coronilla, o sea, a las Rhamnaceae. Y entonces es el Condalia buxifolia, que no es ni molle ni coronilla. Acá se le llama molle bagual. Está en lugares de mucho viento, lugares muy particulares. Esto es de Sierra Mahoma, hay muchísimo en Sierra Mahoma, y además se ocupa un lugar preponderante dentro de la vegetación de Mahoma porque está dominando mucho la superficie. Pero este vale la pena porque este es un árbol que hay que multiplicar y reproducir para ir ampliando el área de dispersión natural, ¿no? Y acá empezamos mal, empezamos por la ganadería sin saber si teníamos agua o no. Seguimos con la ganadería sin saber qué formación de suelo nos había dado la geología. Seguimos con la ganadería sin saber qué vegetación teníamos para darle comer al ganado. No sé si me explico. Empezamos por la cabeza, cuando todo hay que empezarlo desde el pie. Yo primero veo si tengo agua en disponibilidad. Para empezar con una producción vegetal, primero que hice fue el agua. Fue sagrado el agua. Primero el agua. Pero el agua se puede usar de una bomba. De una bomba, del suelo. subsuelo, sí, sí. Y después de ahí que tengo el agua. Y después que tengo el agua, veo qué disponibilidad de materia orgánica de suelo tengo. ¿Qué me dejó la geología? Porque la geología es la importancia que tiene, no solamente de recipiente del suelo, sino después de aportar los nutrientes. Es decir, la acidez o la alcalinidad, el pH o los nutrientes. Es decir, el potasio, el nitrógeno y el fósforo. Todo eso lo proporciona la geología. Las formaciones geológicas. Entonces todo eso yo lo tengo que ver para cumplir el objetivo que me planteé. Yo lo primero que tengo que hacer en todo es ver qué objetivos tengo, qué objetivos me planteo, qué quiero obtener, y después empiezo por el agua, la geología, el orden natural y cómo estoy parado frente al objetivo que yo me planteé con esos elementos. Acá. Estas son las hojas juveniles de la pindó. Tiene dispersión por todos los cursos hidrográficos, y cuando está en los cerros, cuando está la pindó en los cerros, es porque está en fallas del terreno. Y justamente uno de los métodos para buscar agua subterránea está en detectar las fallas de los terrenos. Y la pindó aprovecha para germinar y colonizar cuando la semilla, los que dispersan más la semilla pindó son los zorros, y ahora en este caso los chanchos jabalí, pero naturalmente y espontáneamente en el Uruguay uno de los dispersores de esta especie eran los zorros. Y entonces casi siempre cuando agarraban la falla del terreno, ahí encontraba humedad para aguantarse y mantenerse, que era un poco lo que pasa en la Quebrada de los Cuervos. Pero es una de las palmeras más elegantes para mí de Sudamérica, ¿no? La compartimos también con Argentina, y hay mucho de esta palmera en la reserva, por ejemplo, de Concordia, en Argentina. ¿Puede ser que algunos Los pájaros palmares también ayuden a dispersarla? ¿Cuál? ¿Algunos pájaros? El sabía a veces sale Porque por allá en mi terreno han nacido solas espontáneas. Yo he tirado semilla. semilla, pero se nota que Ojo, mirá que a la pájaros comadreja le tiran. encanta porque es bien dulce, es empalagoso el coco, no es tóxico, no es venenoso, es riquísimo. Sí, sí, Incluso lo he si comido. uno anda de campamento o uno anda haciendo senderismo
o caminata en el monte le da hambre, con 4 o 5 uno ya pierde esa sensación de languidez con esto. Es muy dulce, muy empalaga de dulce que es, ¿no? Bueno, estos son guayabos del país. Esto sí, por suerte ahora se está plantando y es la fruta más completa del mundo, el Aca seloviano, y se está plantando y ya se está elaborando en muchas facturas, se están haciendo con ¿Y esto. el fruto de este cómo es? Es verde, ya hay frutos grandes de 100 gramos, 150 gramos. Hay 4 variedades de guayabo. El Cirium guayabada no llega al Uruguay, ya corresponde a Brasil. Y es con el que se hace la guayabada, es un fruto tradicional de Brasil. Pero este Aca seloviano es la fruta que contiene más magnesio, calcio, boro y vitamina C. Es la más completa del mundo en vitamina C. Y entonces se ha industrializado y se han creado frutos, caso del kiwi, y se han hecho en base a la fruta de guayabo. ¿Sí? Y Nueva Zelanda, por ejemplo, exporta 3 millones de kilos al mercado americano con guayabo que llevó, sí concretamente. Y Uruguay. Nosotros nada. Y nosotros estábamos en veremos todavía. Eso sí, tenemos toda una infraestructura de Sabiondo y Sicida, dijera Discépolo, que hace 20 años que estamos estudiando el guayabo. Sí, y ya tenemos que en condición de darle al productor, al pequeño y mediano productor, plante y vamos a otra cosa y dejarnos jorobar. Pero no, somos todos muy teóricos y estamos todos ahora con la academia y los doctorados, cuando tenemos que comer todos los días. Y esto que me mostrabas hoy, que esto lo preparás para hacer Claro, yo uso el resto de los vegetales, todo el resto de los vegetales con abono de caballo. El abono de caballo, que no sea de cama, de estud, por la concentración de urea, es abono de campo, claro. Se recoge ahí, y entonces ahí yo ya me liberé de la urea, que la concentración de urea me puede afectar las plantas. Claro. Si yo la diluyo en 10 partes, una parte de urea, ahí puede andar, claro, para usar nada más que el nitrógeno. Pero trato de no usar... ¿Esto es para germinación? Para todo, esto es para todo, para rellenar las bolsas de las plantas, repicar las plantas, es decir, cuando yo saco la planta del almácigo y la llevo en envase para ser comercializada de acuerdo al tipo de envase, el tamaño de la planta, y entonces lo hago con tierra buena, para germinar, para repicar y para... Y tiene un poco de arena también. Pues bien, inevitable. No, es la que vuela nomás, sí, no es que tiene... No, porque acá todo el tiempo no, toda arena. Yo arenoso. trabajo con resto vegetal, pero siempre hay arena voladora. Y al contrario, dificulta bastante porque hace una película que resbala, el agua no entra. Entonces hay que mezclarlo, hay que mojarlo bien y mezclarlo, entreverarlo bien, que quede bien empapado, después irlo agregando hasta que queda con este grado de humedad. De soltura aparte. Sí. Y entonces el abono hay que deshacerlo bien, aunque sea a mano igual, y después integrarlo con el mantillo, que es el sustrato, la hoja. Por eso los vegetales, y esto es una parte importantísima, los vegetales son autótrofos, se dan de comer ellos mismos se forman en el suelo, y eso es lo que tenemos que aprender y entender nosotros. Por eso nosotros los vegetales, yo lo que hago, por ejemplo, es una cosa que está mal teóricamente, pero uso el sustrato que formaron los vegetales durante años y yo se lo saco, que es para darse el agua a ellos mismos. Pues es un disparate decir que el vegetal chupa agua. El vegetal se da el agua que él precisa, pero él a su vez se la da a él, porque gracias a él se concentra el agua, si no, no entra. Porque la parte de lluvia, que si no estuviera el vegetal corre y se va, y el vegetal la retiene y la obliga a entrar por la rama, por el tronco y por todo el contexto del vegetal, obliga al agua a entrar al suelo. Y además evita que el agua corra, que el agua dispare, porque está el vegetal y no lo deja. Y si está el monte, mejor que mejor todavía. Por eso en el monte siempre está fresco, siempre está agradable. Y entonces esa agua después la utiliza el vegetal. Y la utiliza que ahí empiezan a actuar todas las bacterias, sobre todo la nitrificadora, para descomponer todo este material, y es el que usamos acá para hacer. Como esos vegetales exóticos, y nosotros lo producimos para vegetal nativo,
ahí nos quedamos con la conciencia tranquila porque lo que hay que hacer es repoblar, pero con vegetal nativo, por la importancia de la biodiversidad, es decir, de la diversidad biológica, y aparte de eso, para ir a favor y directamente a favor de la fauna que va asociada a la vegetación, que es lo que más nos interesa, porque tenemos serios problemas. Bueno, esta es la yerba mate, la Ile paraguariensis. Tenemos 7 departamentos con ecosistema de yerba mate. Ahora no plantamos, no la cultivamos, todavía la estamos negando. Hay 7 departamentos con ecosistema con yerba mate en nativa, pero gastamos 150 millones de dólares al año en traer yerba mate de Brasil. Per cápita, el país que toma más yerba mate es Uruguay, per cápita. Y traemos 150 millones de dólares al año de yerba mate de Brasil. ¿No? Es joda. Es joda. Sí, sí. Ahora, no hay quien le haga entender a un legislador. El Uruguay tiene 3 millones de habitantes y 130 legisladores que cobran mucha guita en comparación con el resto de la población, y además tienen una cantidad de gente en el entorno que no se justifica todo lo que hay que gastar en ello. Y tenemos estos déficits, esta deuda, porque ¿qué uruguayo no toma mate? Claro. Y ahora por suerte que se ha extendido, ¿no? Entonces es una lástima, pero seguimos insistiendo, en algún momento se va a poder plantar yerba mate. Este es el sombra de toro, es el sombra de toro, para que te junto esta, así ya ven, ve, ahí acá está esta. ¿Este es sombra de toro? Sombra de toro. ¿Qué hoja particular que tiene? Iodina rombifolia. Tiene espina. Sí, hoja de espina. Y muy pintoresco. Y para mí, para uso o aconsejarlo particularmente, es el mejor perfume del bosque nativo. Para mí. ¿Da flor? Da una flor muy chica. No es nada vistosa, es una flor común, pero el aroma y la fragancia en los meses de mayo y junio dentro del monte se debe al sombra de toro, y es muy poco reconocido justamente por eso, porque en esos meses o está frío o está húmedo y nadie entra al monte. Claro. Y entonces en el monte es cuando hay que apreciar el perfume del sombra de toro, ¿no? Bueno, y este es el tarumán con espina. Tarumán con espina, que tiene este tendría que ser para mí, pensándolo también, es un árbol emblemático y tendría que ser el verdadero árbol de Artigas, porque Artigas pasó 20 años haciendo la labranza de la tierra en Curuguatí, y después tomando mate debajo de un tarumá con encina, y entonces está en el libro de Carlos Maggi, Artigas y su hijo, el caciquillo, y ahí dice que descansaba de las labores agrícolas debajo de un tarumá. Y es este árbol, ¿no? Que se reconoce porque tiene 2 espinas enseguida en cada hoja. Sí. Espinotas. Sí, tiene 2 espinas por hoja, ¿no? Y en las hojas también tiene como unas espinas. Sí, aserradas. Sí. Interesante. Sí. Este es el tarumán Citaroxylon montevidensis. Bueno, este es el famoso sucará o plumerillo rojo. ¿Esa es la diferencia con aquel? Seguro. Están las lígulas, los yugos que tiene más yugo. Este tiene 6 yugos y aquel tiene 2. Estos son congorosa, que se usa mucho como medicinal, arbusto decorativo. La congorosa, Maltenus ilicifolia, y se usa como decorativo y además como en medicina popular para males estomacales y úlceras. Se hacen infusiones con esta planta. Es muy buscada, es muy bonita, y además es una planta también preferentemente para la biodiversidad, sobre todo para la avifauna, porque a la semilla queda expuesta recubierta por una pulpa blanca muy llamativa, y es la que buscan los pájaros después para alimentarse. Y este es el cedrón del monte, que es un arbusto muy perfumado,
que también florece como qué rico. florece 2 veces al año y es un perfume extraordinario. Acá está la flor, y esta flor ya se puede sentir el aroma, ¿no? Es un espectáculo la flor. Qué rico. ¿Sentí el aroma? O? Sí, qué rico el aroma de la flor. Chiquitita la flor. Como eso lo hacen mis patrones, yo no hago de producir plantas. Esta es la flor de mariposa, que viene a ser el fruto de mariposa. Y estas son las plantas. Qué bonita, ¿eh? Sí. Ya hay una frasecita, esta, ¿no? Esa está bien, esa me aguantó el viento, ¿no? Hubo muchos días de viento viento, esto. sí, Muy fuerte. Si no, no se podía hacer nada. Este es el camalote que se usa mucho en tratamiento de efluente, Mirá. tanto de los tambos como de la fábrica, para tratar las aguas residuales. Este es un arazá, ¿puede ser? El rojo. El rojo. No tenemos el amarillo, ¿no? Arazá y rojo, Y amarillo. amarillo, sí. Que este Y hay no se uno sabe que le cómo se llaman serrano, que es como un arbusto. El chiquito, sí, un Ese también litoral, es de acá. es de acá, sí. Ayer lo vi en la sierra y en lugares sale, no. Ya lo vimos. Aguaí, que está al árbol allá adelante, que está con nombre. Aguaí no tiene más plantitas. Había. Lo vendí todo. Todo. Todo, sí. Tengo que hacer, pero no fui a buscar este año. ¿Y el 7 capote es nuestro? Sí. Sí. Y ese Está no lo han extinguido, podido ¿no? reproducir Sí. todavía, pero tiene uno allí. Espero que este año sí, porque está bien cargado y está firme el ¿Dónde fruto. está? Vamos a verlo Acá ahí. está. Que Está se ahí, ve, está. tiene Sí. fruto. Sí. Mira qué bonito. Yo lo he mostrado en casa, pero sin frutos. Sí. Y mira. Igual, ¿es así de pequeño el El fruto? árbol O, sí, es un no, el arbusto. fruto suele crecer un poco más. No, que se va en Es más grande, ¿no? Sí. Yo por eso no le dijo faltar agua, ya lo regué hoy. Está repleto de frutos. Está muy completo de fruto y por eso ya le trato de regarlo siempre. ¿Y este 7 capotes cuántos años tiene más o menos? No, tiene unos 5 años más o menos. ¿Enfocarse en algo particular o ya hacemos? Cambuy, el tronco overo, el árbol overo, y este árbol está prácticamente también muy reducida el área por la represa hidroeléctrica de Salto Grande. Este da mucha sombra, ¿no? Porque lo veo muy Es un tupido. arbusto, es un árbol bajo en arbusto. Es un Ah. arbusto muy bonito y paisajísticamente es un espectáculo. Y después el fruto que también trae una gama amplísima de pájaros. El algarrobo blanco es nuestro también, ¿no? Sí, el timbó blanco. Ah, el algarrobo es timbó. No, el timbó blanco es nuestro, Perdón. pero se equivocó. Y el Prosopis nigra y Prosopis alba no llega. Acá llega el nigra y el ñandubay, que son los dos Prosopis. Está mal dicho algarrobo. Algarrobo es una palabra española y que se aplica para el Ceratonia silicua. Entonces, el Ceratonia silicua, que quiere decir legumbre en forma de cuerno, y es un árbol que está en todo el Mediterráneo. Está en Italia, Francia, sur de Francia, sur de Italia, sur de España, sur de Portugal, norte de África, Argelia, toda Argelia, los marroquíes, todos tienen Ceratonia silicua. Entonces es el algarrobo del Mediterráneo. Y algarrofa, le dicen los brasileros. Y entonces con esa planta es muy importante porque es un forraje para todo el ganado doméstico, es decir, para las vacas de encierro, ahí le dan ese follaje en invierno. La legumbre, es como comer un tichol, la legumbre, es muy rica. Y además la semilla es perfecta y la usaban los árabes para pesar el oro. El oro 24 quilates, por ejemplo, 24 semillas del Ceratonia silicua. Nosotros tenemos preciosa planta y el nombre guaraní, ñandubay, que en guaraní quiere decir alimento del caminante. Mirá qué nombre. Alimento del que guay quiere decir agua que cae en forma de peine. No, cajamos todos los gallegos. No tenemos bollete, no tenemos bollete. Este es el que dice algarrobo el Ceratonia silicua. Nosotros no tenemos algarrobo, tenemos ñandubay. Y chao. Y se lo discuto a cualquiera. Esto es los guaraníes lo llaman ñandubay. El ñandubay se come entonces el fruto también. Queda. Se come el fruto, el ñandubay, se hace una harina y además el nombre científico quiere decir alimento del caminante. ¿Entendés? Ese es el nombre, el nombre
guaraní, alimento caminante. Pero las malas lenguas también hay que darlo en contra. La ambición de Hernandaria era que él transformarse, él después en gobernador de toda esta latitud, de todas estas praderas. Por supuesto que no tuvo éxito, porque eso fue lo que despertó la ambición de todos los conquistadores, tanto franceses como ingleses, como dinamarqueses, y en particular los portugueses y los españoles. Por eso la ambición de los portugueses, no solamente de los portugueses por el cuero y la carne, las astas y el cebo, sino además por la ruta de la yerba mate, que eso no lo dice ningún libro de historia. En la desembocadura del Uruguay y del Paraná, en el Río de la Plata, es donde existía el mayor movimiento, el mayor número de embarcaciones para la actividad fluvial que había en esa zona, entre Buenos Aires, lo que hoy es Buenos Aires y lo que es hoy Colonia. Era toda la actividad del Río de la Plata, se centraba en esa zona. Y los portugueses estaban muy lejos y ellos no podían acceder a la costa atlántica por las montañas, y tenían la producción de yerba mate en lo que hoy es Curitiba, y tenían que llegar a ese flujo marítimo que había en esa zona, y por eso trataban de conquistar Colonia, porque no era solamente por el cuero y la carne, sino también por la ruta de la yerba mate, que el centro de origen de la yerba mate está en el estado de Curitiba y por supuesto en Paraná y en toda esa zona. Pero les dificultaba mucho llegar al Atlántico, por eso buscaban la ruta del Río de la Plata por el flujo marítimo que ve ahí. Eso está clarito y lo dice muy poca gente, lo señala. O sea, está en la bibliografía argentina, sí, está bien marcado, bien señalado eso. Bueno, una vez más, muchísimas gracias a Nin, a Raúl Nin, por esta, otra vez nos vamos con la cabeza así de abierta de nuevo, aprendimos un montonazo, nos vamos a llevar algunas especies de acá. Bueno, y los invitamos a venir, los que estén en Rocha, los invitamos a pasar por Cahuiguá, que es un vivero. ¿Que dónde quedan? ¿Qué zona queda exactamente acá la Paloma para sí, ubicarlos? queda en la calle Delfín, entre Sagitario y Acuario. Se puede entrar también por la calle de Orión, en la calle Orión entre Sagitario y Acuario. Es decir, que se puede salir por una entrada o por otra. Y queda en la zona de la balconada. Y después tiene también una página en Facebook, ¿verdad? Ah, sí, pero eso tendría que... Bueno, nosotros igual lo vamos a dejar, porque el contacto para que ustedes puedan ir a visitar la página al pie del video, y acá también seguramente va a aparecer. Así pueden visitar la página y también estar en contacto directo con Nin. Bueno, hasta luego, hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, gracias, Nin. Do you know I want your love? Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much.